La charla prevista para el 1 de octubre que damos hoy la titulamos ¿Cómo pensamos los médicos? Claro, el tema de darle título a esta charla con el contenido que ustedes van a ver después fue bastante problemático porque en torno a este tema o en las inmediaciones de este tema uno se puede plantear distintas preguntas o distintos títulos. Por ejemplo, uno podría decir cómo pensamos los médicos, pero también podría decir en qué pensamos los médicos o por qué los médicos tenemos que pensar cuando ejercemos nuestra profesión. Y hasta por ahí alguno podría gastar la broma de decir si los médicos pensamos, ¿realmente pensamos los médicos o nuestra práctica cotidiana es una práctica más olfativa que cerebral? Pero hemos preferido entonces titularla ¿Cómo pensamos los médicos? Y nos vamos a referir, dentro de un ámbito muy amplio de posibilidades, nos vamos a referir a dos aspectos bien prácticos. Esta quizás sea una de las charlas más médicas, ¿verdad?, que vayan a tener durante el curso. Y esos dos aspectos son aspectos vinculados al diagnóstico, es decir, cómo pensamos los médicos en el proceso de diagnosticar, de hacer el diagnóstico, ¿verdad? El diagnóstico es un proceso, en la inmensa mayoría de los casos, aunque no siempre. Y de dónde los médicos sacamos, los médicos modernos, los médicos que ejercemos la medicina en este momento, de dónde sacamos la información relevante para aplicarla en la práctica clínica cotidiana. Es decir, cuál es la fuente de información científicamente válida, ¿verdad?, para los tratamientos e incluso a los efectos de algunos aspectos vinculados con la utilidad de algunos procedimientos diagnósticos o de algunas técnicas diagnósticas. O sea que esto es un recorte inevitable de un tema muy amplio, un tema del cual ustedes seguramente durante la carrera ya vieron algunos elementos, y después vamos a ver por qué, habiendo visto ustedes algunos elementos de esta temática tan amplia y por momentos tan árida, por qué nosotros decidimos incluir este tema dentro de un curso de humanidades médicas. ¿Qué tiene que ver esto con las humanidades médicas? Si empezamos con el diagnóstico, nosotros podríamos decir, de acuerdo a un autor que después vamos a ver, que creí que había aparecido acá al final de la diapositiva, pero no me apareció la referencia bibliográfica, podríamos decir, de acuerdo a este autor internacional, que los médicos ponemos en práctica, en el momento de hacer el diagnóstico, ponemos en práctica 4 estrategias, o una de estas 4 estrategias, o más de una combinadas. La estrategia de reconocimiento de patrones, que después vamos a ver lo que es, la estrategia algorítmica, es decir, proceder de acuerdo a un algoritmo, la estrategia que, digamos, a falta de una mejor denominación, se denomina en una mala traducción estrategia exhaustiva, que después vamos a ver lo que es y ustedes deben estar muy familiarizados con esta estrategia. Y finalmente la hipotético-deductiva, que es la que ponemos en práctica los médicos, ¿verdad?, cuando ejercemos nuestra práctica clínica en la mayor parte de los casos, o por lo menos debería ser así. Si vemos esta diapositiva, todo el mundo está familiarizado con lo que es esto. ¿Esto qué es? Esto es un algoritmo, ¿verdad? Esto es un algoritmo para hacer el diagnóstico, ¿verdad?, de una taquicardia ventricular. A partir de una pregunta o de un dato, no importa acá el caso concreto, porque esto puede aplicarse a cualquier caso, a cualquier circunstancia, a partir de un dato o de una pregunta, se va desarrollando el proceso diagnóstico en base a alternativas binarias, es decir, un sí, no, presenta tal característica, sí, y eso nos lleva a un camino diagnóstico, presenta esa característica, no, y eso nos aleja, ¿verdad?, del camino diagnóstico. Este es el típico algoritmo de Brugada para el diagnóstico de la taquicardia ventricular, donde se nos pregunta
frente a un electrocardiograma no sabemos diagnosticar una taquicardia ventricular o diferenciar una taquicardia ventricular de otra enfermedad, en ese electrocardiograma hay ausencia de complejos CRS de B1-B6, puede ser que no, y entonces se continúa con el proceso diagnóstico, puede ser que sí, y eso ya hace el diagnóstico de taquicardia ventricular. Y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, esto no son hipótesis, y es importante tener en cuenta este dato, porque después en el otro proceso que vamos a ver, que es el hipotético deductivo, sí son hipótesis, y estas no son hipótesis. Aquí se nos pregunta si hay presencia o ausencia frente a un caso clínico, frente a un examen, por ejemplo, un electrocardiograma, si hay ausencia o presencia de tal característica. Y vamos desarrollando el proceso diagnóstico de manera lógica, ¿verdad? Según se vayan presentando o no otras características subsiguientes. Esta es la estrategia algorítmica, que ustedes seguramente ya la han utilizado. Es útil en algunos casos, sobre todo en aquellos casos más complejos y enrevesados de la medicina, para hacer el diagnóstico. ¿Esto qué es? ¿Alguien sabe lo que es esto? Aparte de ser un electrocardiograma. Es un bloqueo de rama izquierda. ¿Hubo mucha dificultad para hacer este diagnóstico? Ninguna. Esta es la otra estrategia. La anterior era la estrategia algorítmica, esta es la estrategia de reconocimiento de patrones. Puede llamársele de otras maneras, pero el nombre seguramente más adecuado es ese: reconocimiento de patrones. ¿Qué quiere decir? Que acá reconocemos inmediatamente, de manera casi reflexiva, ¿verdad? De manera casi refleja, reconocemos un patrón. De todas maneras, de esta estrategia no conviene fiarse demasiado, porque a veces, ¿verdad?, el reconocimiento inmediato y rápido nos puede engañar. Pero seguramente cuando ustedes sean médicos y tengan enfrente un electrocardiograma como este, no se van a detener a hacer un razonamiento. Bueno, aquí hay un ritmo, ¿de dónde es? Sinusal, porque hay ondas P. ¿Cómo es la conducción aurículo-ventricular? El QRS mide más de 120 milisegundos, con una morfología de tal característica en D1, en ABL y en B6. No se van a detener a hacer ese proceso, sino que inmediatamente van a reconocer que esto es un bloqueo de rama derecha. Esta es la otra estrategia, que es el reconocimiento de patrones. Esto también podría estar incluido dentro del reconocimiento de patrones. Y esto lo puse ex profeso porque no vale fiarse en todos los casos de esa estrategia, del diagnóstico rápido. La cara del niño refleja ¿qué? Varicela. Es varicela. Y las piernas de abajo, psoriasis. También, digo, en la práctica clínica es válido hacer un diagnóstico rápido, no tan rápido como el que me enseñó algún profesor de medicina interna en mi carrera, que me dijo: Aguilar, parado en la puerta de la sala, ¿no? Me dijo: Aguilar, la paciente de la cama 5, ¿qué tiene? No sé. Bueno, el diagnóstico tiene que ser rápido, tiene una estenosis mitral porque tiene 2 parches malares. No hay que ser tan rápido. Quiere decir que el diagnóstico rápido, el diagnóstico mediante reconocimiento de patrones, es absolutamente válido, pero siempre hay que tener una pregunta de desconfianza acerca de ese diagnóstico. Es como un diagnóstico que tiene que ser validado después, ¿verdad?, con otros hallazgos del examen físico o con el interrogatorio, con datos del interrogatorio. Evidentemente ustedes no van a hacer diagnóstico de varicela solamente mirándole la cara a un niño, sino que seguramente van a recabar otros elementos. La otra estrategia diagnóstica es la que tiene que ver con el método hipotético deductivo. El método hipotético deductivo es el que seguramente más utilizamos en la práctica clínica.
Quizás aquí haya que hacer un paréntesis para responder a una pregunta que se deben estar haciendo ustedes. ¿Por qué incluimos este tema, cómo razonamos los médicos, cómo pensamos los médicos, ¿verdad?, en un curso de humanidades médicas? En realidad nosotros esto lo hacemos automáticamente en la práctica cotidiana. Hacemos reconocimiento de patrones, utilizamos un algoritmo, ¿verdad? Utilizamos el método hipotético deductivo, utilizamos también la otra estrategia, pero lo que buscamos en estos casos siempre es cuestionar y detenernos a pensar. Es decir, cuestionar lo que hacemos, pensar en lo que hacemos y detenernos a pensar en lo que hacemos. Estos pasos diagnósticos nosotros los damos todos los días sin detenernos a pensar que estamos aplicando un método hipotético deductivo, o que estamos haciendo un reconocimiento de patrones, o que estamos utilizando un algoritmo. Si, por ejemplo, entra al consultorio un paciente obeso, ¿en qué piensan ustedes inmediatamente? Sin ningún elemento, es decir, le han dado la mano, le han dicho buenas tardes, pase, y nada más. Piensan en hipertensión, piensan en diabetes, piensan en una dislipemia, piensan en un problema cardiovascular o varios, ¿verdad? Piensan en todo eso. Ahí en los primeros renglones irían esas conjeturas o hipótesis, le llamamos, hipótesis que nosotros nos hacemos, ¿verdad?, frente a un paciente que tiene determinadas características muy visibles. Ahora, ¿qué hacemos después para confirmar eso? Por supuesto, le decimos que se siente, que tome asiento, lo interrogamos, relevamos el motivo de consulta, cuál es la historia de la enfermedad actual, los antecedentes personales y familiares, todo lo que ustedes saben. Pero ¿cómo hacemos para corroborar o desechar las hipótesis iniciales que nosotros manejamos? El examen físico nos puede dar muchos elementos. ¿Qué más? La paraclínica, los exámenes paraclínicos, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Qué estamos haciendo? Estamos buscando datos, ¿verdad? Estamos buscando comprobar la hipótesis que planteamos. Entonces, primero, nosotros, los médicos, ¿cómo pensamos? ¿Conocemos sin observar? ¿Conocemos sin observar? No decimos, bueno, no quiero saber más nada, este es un paciente obeso, debe tener el colesterol alto, los triglicéridos altos, seguramente si le hago un electrocardiograma debe aparecer alguna alteración. No conocemos sin observar. A su vez, pedimos exámenes a tientas, es decir, pedimos cualquier clase de exámenes, que en algunos centros hospitalarios se llama el completo administrativo, es decir, hemograma, BES, glucemia, zoemia, creatininemia, orina, ionograma, urocultivo, perfil lipídico, funcional hepático, bla, 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 eso que se pide para el que pide el Fondo Nacional de Recursos. ¿Hacemos eso los médicos en la práctica cotidiana? No. Pedimos exámenes guiados por las hipótesis diagnósticas que planteamos. Somos guiados por las hipótesis diagnósticas que planteamos. Y los exámenes nos van a confirmar o nos van a refutar la hipótesis diagnóstica que planteamos. Desde un punto de vista epistemológico se dice que los médicos, ¿verdad?, que combinamos hipótesis con datos, los datos del examen físico, los datos aportados por los exámenes, no somos ni empiristas, porque pedimos exámenes a tientas, ni somos pura y exclusivamente racionalistas, porque nos aferramos a las hipótesis y de ellas no salimos. Somos más bien una combinación de ambas cosas, lo que se llama el racioempirismo médico. Supónganse ahora que usted está en la emergencia de un centro asistencial y le avisan que hay un hombre en la puerta, un hombre, sexo masculino, 69 años, con dolor precordial. Viene el enfermero, la nurse o quien sea y les dice, hay un paciente con estas características. ¿Ustedes necesitan estar al lado de la cama del paciente para pensar qué es lo que puede tener? No.
Se considera que a los 28 segundos de habernos dicho cuál es el motivo de la consulta, nosotros ya tenemos una hipótesis inicial bastante firme. A los 28 segundos de habernos dicho hay un señor de 69 años en la puerta con dolor precordial, ya tenemos una hipótesis más o menos firme sobre lo que el paciente puede tener. Y se considera, y esto no lo pongan en práctica, pero son estudios realizados sobre la práctica médica cotidiana, no sobre estudiantes académicos como ustedes, de que a los 6 minutos, en el 75% de los casos está hecho el diagnóstico. Ustedes se plantean acá una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis en este caso? Un síndrome coronario agudo, puede ser un infarto, un ángulo. Ahora, ¿se plantean solamente eso? No. Hay otros, ¿verdad? Hay otras hipótesis que no es la hipótesis inicial firme, sino que son hipótesis alternativas que ofician como diagnósticos diferenciales. Pero horas más tarde se van a dormir y horas más tarde le avisan de que hay una paciente de 20 años con dolor precordial, es un domingo de madrugada que salió del baile. ¿Es la misma hipótesis? No es la misma hipótesis. No es la misma hipótesis, aunque no es conveniente descartar totalmente la hipótesis del paciente anterior. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el cerebro del médico, ¿verdad?, como el de cualquier persona entrenada en el diagnóstico médico, procesa rápidamente la información, la reacomoda de acuerdo a un pensamiento clínico y genera hipótesis de trabajo. Entonces, desde un punto de vista lógico, esto no es para que se lo aprendan, simplemente poner un poco de atención, nada más. Desde un punto de vista lógico uno podría decir que la lógica del proceso diagnóstico es que si tiene determinados síntomas, entonces hay una determinada enfermedad. O que si hay una determinada enfermedad, entonces hay determinados síntomas, ¿verdad? Este es un postulado lógico que ustedes en principio dirían que es correcto o incorrecto. Desde el punto de vista formal es correcto, desde el punto de vista de la práctica clínica cotidiana, ¿es correcto o es incorrecto? Esto no es correcto, esto no es correcto. No siempre que hay determinados síntomas, hay determinadas enfermedades, y no siempre que hay determinadas enfermedades están presentes todos los síntomas. Podríamos avanzar un poco más y decir que si el paciente X tiene una enfermedad E, entonces ese paciente X tendrá los síntomas, ¿verdad?, S. Esto tampoco es cierto. Este paciente X puede tener un síndrome coronario agudo, puede tener un infarto agudo del miocardio y no tener dolor precordial. Entonces, la ley que podríamos establecer desde el punto de vista lógico es que para todo paciente X, si ese paciente X padece la enfermedad E, entonces X exhibe los síntomas S. Y uno diría, bueno, tenemos un paciente X que padece la enfermedad E. Y la conclusión, si lo vamos a buscar, lo podemos corroborar, es que ese paciente X presenta los síntomas S. Es decir, si bien este señor padece un síndrome coronario agudo, entonces tendrá dolor precordial. Resulta que el dato es que este señor padece un síndrome coronario agudo y podemos decir que entonces tiene dolor precordial. Y eso no siempre es verdad. Aquí la lógica que estudiamos en enseñanza secundaria se aparta de la práctica cotidiana, porque este no es el método de pensamiento que ponemos en práctica los médicos. El método de pensamiento que ponemos en práctica los médicos es este otro. Para todo paciente X, si padece una enfermedad E, entonces ese paciente X tendrá los síntomas. Ahora, ¿cuál es el dato? El dato que nos dan no es el de aquí arriba, que el paciente presenta una enfermedad. El dato que se nos da en la práctica es que el paciente presenta determinados síntomas. No viene con un cartel y dice yo tengo un síndrome coronario agudo para que nosotros le busquemos el dolor precordial. Es al revés. El paciente viene con un dolor precordial. Entonces la conclusión es que ese paciente puede tener determinada enfermedad, en este caso un síndrome coronario agudo. ¿Estamos seguros de eso? Por eso ese signo de interrogación.
¿Estamos seguros? No, no estamos seguros. Esa es una hipótesis, ¿verdad?, que necesitamos corroborar. Esta es la base del método hipotético deductivo. Pero la dificultad en la clínica está en que los médicos no podemos pensar como piensa el vulgo, como piensa la gente común. ¿Cómo no se dio cuenta el doctor que yo tenía un infarto si fui y le dije que tenía tal síntoma? Porque el razonamiento clínico no opera de esa manera. El razonamiento clínico es inverso. Nosotros tenemos que llegar a la enfermedad a partir del síntoma. Y eso desde el punto de vista epistemológico se llama así. Es un problema inverso. No es ir de la enfermedad al síntoma, sino del síntoma a la enfermedad. De alguna manera ir para atrás. Se constituye la enfermedad, se manifiesta con determinados síntomas y nosotros vamos del síntoma a la enfermedad. Los problemas inversos son los más difíciles, ¿verdad? Son los más difíciles. Hay un filósofo y epistemólogo argentino que se llama Mario Bunge, que ahora ha escrito un libro de filosofía para médicos, donde se extiende, ¿verdad?, sobre este tema de cómo los médicos razonamos, ¿verdad?, en problemas inversos que son, por lejos, los más difíciles de dilucidar. Hasta acá más o menos ha quedado claro. Esta es la primera parte de la charla, es decir, tratar de detenernos a pensar en cómo pensamos. Es una especie de metapensamiento, es decir, qué estrategias, ¿verdad?, diagnósticas ponemos en práctica cuando nosotros estamos haciendo un diagnóstico. Vimos reconocimiento de patrones, vimos algoritmos, vimos el método hipotético deductivo y nos faltó la exhaustiva. ¿Cuál es la exhaustiva? La exhaustiva es la que hacen ustedes en el aprendizaje de la medicina. Es con la que nos iniciamos todos los médicos. Es decir, relevar toda la ficha, todos los datos patronímicos, el motivo de la consulta, hacer una anamnesis completa. Hacer una anamnesis completa quiere decir interrogar todo o casi todo. Hacer un examen físico completo. Así se aprende medicina. Este es el método exhaustivo. A partir de ahí se agrupan los síntomas y los signos en síndromes y, como ustedes ya saben, se llega finalmente a un diagnóstico conjetural o de certeza y se piden los exámenes complementarios correspondientes. Estas son las 4 estrategias diagnósticas, los 4 modos de pensar, ¿verdad?, que tenemos los médicos cuando tenemos que hacer un diagnóstico. Hecho el diagnóstico, a este paciente lo tenemos que tratar. Lo tenemos que tratar y en el mundo moderno, en la medicina moderna, en el mundo actual, el pensamiento hegemónico, prácticamente hegemónico, surge de una corriente llamada medicina basada en la evidencia. Este símbolo que hay allí es el logo, y esa es una página web que ustedes pueden consultar en español, también está en inglés, y en lugar de .es es .org, donde se muestra, digamos, la evidencia científica fundamentalmente de fármacos, ya sea en comparación de fármacos, ¿verdad?, o en comparación entre fármacos, o comparación de fármacos con placebo. La medicina basada en la evidencia tiene en esta organización, ¿verdad?, uno de los pilares fundamentales. Y después vamos a ver por qué es importante tener un pilar fundamental en este tema de la medicina basada en la evidencia. Algunas de estas cosas ustedes seguramente ya las vieron. ¿Por qué está esto en un curso de humanidades médicas? No para enseñar más medicina basada en la evidencia, sino para mirar la medicina basada en la evidencia desde otro ángulo, iluminarla desde otro ángulo. Porque la medicina basada en la evidencia, en la medicina contemporánea, se ha transformado en una manera hegemónica de pensar. Es decir, si no pensamos de acuerdo a los postulados básicos de la medicina basada en la evidencia, estamos haciendo una mala medicina. Y vamos a ver hasta qué punto eso es cierto o no. Esto es simplemente un resumen de lo que es la finalidad de esta colaboración, la colaboración Cochrane, que es una organización internacional independiente y sin ánimo de lucro, establecida en el Reino Unido, cuyo objetivo principal es asegurar que exista información sobre los efectos de las intervenciones sanitarias
realizada de forma rigurosa, actualizada y que se encuentre fácilmente disponible para todo el mundo. Para ello produce y divulga revisiones sistemáticas de intervenciones sanitarias y promueve la búsqueda de evidencias en forma de ensayos clínicos y otros estudios confiables que estudian los efectos de las intervenciones. El fundador de la medicina basada en la evidencia es este señor, Sackett, que junto con Feinstein y Cochrane en Estados Unidos y en Inglaterra, escribe este artículo, ¿verdad?, en la British Medical Journal, año 1991, aunque en nombre de medicina basada en la evidencia y los conceptos fundamentales ya se habían establecido en parte con anterioridad. ¿Cómo se define la medicina basada en la evidencia? Es el uso consciente, explícito y juicioso de las mejores evidencias disponibles para tomar decisiones acerca del cuidado de pacientes individuales. Es decir, frente a una miocardiopatía dilatada con baja fracción de eyección, ¿qué es lo que indica la evidencia científica? ¿La digoxina es una buena opción? ¿Es la mejor opción? No es la mejor opción. ¿La espironolactona es una buena opción? Sí, es una buena opción porque está demostrado que reduce la hospitalización y la mortalidad. Es decir, la medicina basada en la evidencia aporta información científicamente válida para la toma de decisiones al lado del enfermo. La medicina basada en la evidencia en sí misma es reciente, ¿verdad? Es de instalación reciente, pero si uno tuviera que rastrear los orígenes de la medicina basada en la evidencia, lo encontraríamos en este señor que está ahí en el medio, Claude Bernard, que por allá, por mediados del siglo XIX, ¿verdad?, funda la medicina experimental. Funda la medicina experimental, la medicina científica. Y por supuesto, por la misma época también deberíamos nombrar a este otro señor de aquí del ángulo superior, izquierdo, Thomas Lowis, que fue un señor que también por la misma época, más o menos, o poco después de Claude Bernard, hizo una recomendación, quizás una de las primeras recomendaciones de la medicina basada en la evidencia, que fue demostrar que la sangría era un procedimiento absolutamente inadecuado y absolutamente inútil para tratar los procesos inflamatorios infecciosos. Se usaba la sangría hasta ese momento para tratar, por ejemplo, las neumonías. Este señor hace un estudio, porque es un propulsor de la introducción de los números en la medicina, hace un estudio y desaconseja el uso de la sangría para tratar los procesos infecciosos. Y estos otros dos señores que están aquí abajo son muy conocidos, ¿verdad? Son dos epidemiólogos, Dolly Hill, parece una cinta, parece una película, pero en realidad estos señores fueron los responsables de cosas tan importantes como el estudio de la mortalidad de los médicos en relación con el hábito de fumar, ¿verdad?, que es un estudio del año 1954. Y allí tienen ustedes, ¿verdad?, que uno de ellos, Hill, ya en el año 1950, hizo lo que se considera el primer trabajo científico de medicina basada en la evidencia en la época moderna, que es el uso de la streptokinasa en la tuberculosis. Perdón, la streptomicina. Entonces, ¿de qué se ocupa la medicina basada en la evidencia? Se ocupa de abordar un problema relevante, hacer preguntas en relación a ese problema relevante, y para estudiar ese problema y dar contestación a esas preguntas, se diseña un estudio simple con un elevado número de pacientes. Obviamente que esto significa que esos estudios son de alto costo, ¿verdad?, y que evidentemente esos estudios pueden ser utilizados por alguien. Después vamos a ver cómo y por qué. Un componente de la medicina basada en la evidencia es el metaanálisis, es decir, el análisis de los análisis, el análisis de los estudios clínicos randomizados. Es decir, se toman varios estudios clínicos, ¿verdad?, y se agregan pacientes,
se maneja gran cantidad de pacientes y se pueden sacar conclusiones válidas que estudiando cada estudio clínico en particular, ¿verdad?, podría no sacarse esa conclusión. Uno de los metaanálisis más relevantes es el que establece la importancia de tratar precozmente el infarto agudo de miocardio con streptokinasa. Las bases entonces de la medicina basada en la evidencia son dos. Uno, los estudios clínicos randomizados. Randomizado quiere decir aleatorizado, ¿verdad?, donde los pacientes son asignados al azar a tratamientos, ¿verdad?, de manera que ni el paciente ni el médico que controla ese tratamiento conozcan si está tomando, por ejemplo, un fármaco u otro, si está tomando un fármaco o un placebo. Y la otra base de la medicina basada en la evidencia es la lectura crítica de la información científica, porque estos estudios clínicos producen información científica, pero no se detiene ahí el problema. El problema sigue, porque no siempre los estudios clínicos randomizados son acertados, no siempre proporcionan información relevante, no siempre están en manos escrupulosas, y está en nosotros, ¿verdad?, los médicos, hacer una lectura crítica de esos estudios clínicos para ver si realmente de ahí surge un fundamento para la decisión clínica cotidiana. Entonces, el nuevo paradigma establecido por la medicina basada en la evidencia parte de un problema importante. Acerca de ese problema importante se hace una pregunta relevante, se diseña un estudio simple, randomizado, para estudiar ese problema con un elevado número de pacientes representativos, se obtienen respuestas confiables y después esas respuestas hay que trasladarlas a la práctica cotidiana. Esto es distinto al viejo paradigma, o al viejo paradigma no, al paradigma anterior a la medicina basada en la evidencia, que era el estudio particular del paciente y sus variables, su enfermedad, el estudio del caso. Ese estudio del caso pasaba a englobar el conocimiento que sobre determinada enfermedad había, y después ese conocimiento se resumía básicamente en expertos. Era, de alguna manera, el ensanchamiento de la medicina, el enriquecimiento, el crecimiento de la medicina a punto de partida de experiencias puntuales. Después vamos a ver que esto también es muy importante. Si yo no tuviera que decir cuáles son los tres elementos conceptuales más importantes de la medicina basada en la evidencia, diría que es la evidencia misma, es decir, la información, los valores del paciente y los valores del médico y los valores que constituyen el paradigma social, que siempre hay que tenerlos en cuenta, y también la experiencia. O sea, la medicina basada en la evidencia, con los datos solos aportados por los grandes ensayos clínicos, de los cuales ustedes tienen información porque leen, tienen información porque los visitadores de los laboratorios les traen la recomendación de usar determinado fármaco porque está avalado por determinado estudio clínico randomizado, y también hoy tienen información a través de Internet o a través de la lectura del diario. Se compran un diario en la semana y es raro que en un diario del Uruguay, cualquiera de ellos, no aparezca alguna información, ¿verdad?, surgida de los estudios clínicos randomizados, de la medicina basada en la evidencia, y por supuesto es una información no filtrada, no tamizada, que genera expectativas en los pacientes y que genera además grandes dudas en el médico. Los 4 pasos de la medicina basada en la evidencia son estos. Primero, formular la pregunta. Formular la pregunta. Es decir, frente a un caso determinado, miocardiopatía dilatada con baja fracción de eyección, la pregunta es cuáles son, ¿verdad?, las alternativas terapéuticas más fundamentadas, más firmes para el tratamiento de esa entidad patológica. Formular la pregunta. Ahora, formular la pregunta, y por eso está la ventana allí, significa recortar, ¿verdad?, como una ventana, recortar la realidad inmensa del paciente, porque la medicina basada en la evidencia no se aplica a todo el paciente. Nosotros tenemos que hacer una pregunta relevante sobre la patología del paciente,
pero el paciente es mucho más, y su patología incluso es mucho más, y su biografía, ni que hablar, es mucho más amplia, ¿verdad?, que la pregunta que nosotros nos hacemos, destinada a ser respondida por los elementos aportados por los ensayos clínicos. Segundo, si ya nos hemos formulado la pregunta, buscar la información. Y ahí tenemos un gran problema, que es el tiempo que disponemos todos, porque teóricamente esto funciona bárbaro, es una maravilla. Ahora, en la práctica diaria, esto no funciona. Esto no funciona, porque si vemos 20 pacientes por día, y pongámosle que de solo 5 de esos 20 pacientes nos surge alguna duda y alguna pregunta relevante para ir a leer, ¿verdad?, y le dedicamos 45 minutos, ¿verdad?, o media hora, 45 minutos, para leer acerca de esas 5 preguntas relevantes del día, saquen ustedes la cuenta. Las encuestas dicen que los médicos, después de 5 años de recibido, no leen más de 1 hora por semana. O sea que aplicar esto, en realidad, es muy difícil. Tercero, analizar científicamente la información. Leemos, pero no leemos las conclusiones. No deberíamos tomar un trabajo y leer las conclusiones del trabajo y satisfacer nuestra duda con eso. Nosotros deberíamos, ¿verdad?, tratar de analizar el estudio y ver si el estudio tiene realmente fundamento. Y esto ha traído otro problema de la medicina basada en la evidencia, que es que se ha transformado la medicina basada en la evidencia en sí misma, que era una corriente tendiente a democratizar los conocimientos médicos, se ha transformado en un área o en una especialidad propia de expertos. Hay expertos en medicina basada en la evidencia, expertos que analizan los trabajos científicos, además de los expertos que trabajan en los trabajos científicos. Y después nos queda lo más importante: formulada la pregunta, buscada la información, analizada científicamente la información, ¿cómo aplicamos, ¿verdad?, al paciente individual esas conclusiones de los estudios científicos? Entonces, la medicina basada en la evidencia, que es muy útil, porque tampoco es cuestión de tirarle piedras a la medicina basada en la evidencia, volver a la experiencia puntual y decir que no sirve para nada. Es muy importante. Es muy importante porque, entre otras cosas, recorta o pretende recortar el universo de opciones terapéuticas, entre comillas, que hay disponibles en el mercado. La industria farmacéutica nos proporciona una enorme cantidad de fármacos, de productos, que en realidad no hay ningún estudio que fundamente, ningún estudio derivado de la medicina basada en la evidencia que fundamente su aplicación al paciente para particular. Y sin embargo los médicos los recetamos, porque no hay estudios clínicos sobre todo. Entonces es muy útil, es muy importante, pero tiene algunas trampas, y esta es la razón fundamental por la cual nosotros incluimos el tema de la medicina basada en la evidencia en un curso de humanidades médicas. Es muy importante, pero vamos a dar vuelta por atrás de la luna, vamos a ver la cara oculta de la luna, ¿verdad? Porque los laboratorios, por ejemplo, nos traen muestras y nos dicen: esto está aprobado por el estudio alfa 2, y esto por el estudio beta z. En realidad, pueden llegar a ser estudios muy importantes, pero nosotros tenemos que saber qué hay detrás de eso. Entonces, una cosa ya la dijimos: en realidad tendió a la democratización del conocimiento, pero lo que ha generado han sido nuevos expertos, con un lenguaje técnico y una nueva autoridad, la autoridad de los expertos en la medicina basada en la evidencia. Segundo, se ha transformado en una herramienta para la industria farmacéutica, sin lugar a dudas. La herramienta en sí misma, es decir, el procedimiento, los estudios clínicos randomizados, han sido una herramienta poderosísima en la expansión de la industria farmacéutica a nivel mundial. Ahora se dispone de una herramienta, no es de la opinión de un médico de tranqueras en el departamento de Rivera. Ahora se dispone de una herramienta poderosa, ¿verdad?, para sacar conclusiones científicas que de alguna manera estimulen la venta de productos farmacéuticos.
Evidentemente, la medicina basada en la evidencia ha producido recomendaciones que validan algunos recursos muy importantes para los pacientes, sin lugar a dudas. Ahora, también ha generado, y ustedes lo saben, porque es de dominio público, porque sale de vez en cuando en la radio, en la televisión y en los diarios, que también genera una enorme presión a los pacientes, a los familiares de los pacientes y a los estados y a las organizaciones encargadas, ¿verdad?, de administrar la salud de los estados, una enorme presión para que se disponga de fármacos cuya efectividad y cuya eficacia real son discutibles por más que estén avalados por los datos aportados por la medicina basada en la evidencia. Y ustedes eso lo conocen perfectamente a través de la prensa porque se ha judicializado el tema. Estas cosas se llevan a los estrados judiciales, ¿verdad? Y los jueces, que se manejan con peritos, pero que en sí mismos no tienen por qué saber medicina, muchas veces, ¿verdad?, a mi criterio atropelladamente, sin considerar el entorno de los pacientes, fallan, ¿verdad?, sometiendo al sistema sanitario a altos costos en comparación con muy escasos beneficios que obtienen los pacientes de fármacos avalados por estudios clínicos randomizados. Tengan en cuenta, porque van a ser médicos y porque ahora ya están en contacto con los pacientes, que los datos de la medicina basada en la evidencia se refieren al tratamiento y que esto no tiene nada que ver con el cuidado de los pacientes. Una cosa es el tratamiento y estamos de alguna manera obligados, ¿verdad?, a indicar aquellas técnicas o aquellos fármacos que tengan un verdadero fundamento científico. Pero otra cosa es el cuidado del paciente. ¿Por qué? Por lo que sigue. La medicina basada en la evidencia, el manejo de los estudios clínicos, el manejo de datos estadísticos, algunas veces al pie de la cama del paciente, le ha proporcionado al médico una nueva parcela de autoridad, inaccesible, ¿verdad?, para el paciente, para sus familiares y para muchos de los colegas. Ahora el médico, ¿verdad?, es, si se quiere, más poderoso. Está muy cuestionado desde el punto de vista social, pero es muy poderoso porque está respaldado en una evidencia científica que nace de la medicina basada en la evidencia. Tengan en cuenta que los estudios de medicina basada en la evidencia se hacen en pacientes voluntarios. Los nuestros no son pacientes voluntarios. Los nuestros están en la cama del hospital o del sanatorio porque están enfermos, no han elegido participar de ningún estudio. El control al que están sometidos nuestros pacientes no es igual al control al que están sometidos los pacientes de los estudios clínicos randomizados. Generalmente los estudios clínicos randomizados no tienen en cuenta que en la práctica estos pacientes no tienen una sola enfermedad, tienen varias enfermedades, tienen una pluripatología y además no van a recibir solo la espironolactona, van a recibir también la atorvastatina, van a recibir, ¿verdad?, la metformina por la diabetes, en fin, son pacientes extraordinariamente más complejos que los que participan en los estudios clínicos randomizados. Por lo tanto, el contexto de desarrollo de un ensayo clínico es diferente al contexto en el que se aplican las conclusiones de ese ensayo clínico. Entonces, una cosa es la utilidad estadística y otra cosa es la utilidad para el paciente individual. Tenemos dos realidades y tenemos que estar alerta con eso. No estamos diciendo, yo no estoy diciendo, asumo por mí la responsabilidad, no estoy diciendo que no utilicen. Seguimos con el mismo ejemplo para la miocardiopatía dilatada con baja FEBI, el combo que está, porque es un combo realmente, que está avalado por los estudios científicos. Quiere decir que hagan un uso crítico, ¿verdad?, de los datos aportados por la medicina basada en la evidencia. Por otra parte, ¿quién elige los temas? ¿Quién elige los temas que investiga la medicina basada en la evidencia? Uno tiene la sospecha, y en realidad más que una sospecha, es casi una certeza, de que los problemas que estudia la medicina basada en la evidencia, muchos son, ¿verdad?, muy lógicos, porque son afecciones importantes, pero
quizás la mayoría, son elegidos por las empresas farmacéuticas. Y además, a eso tenemos que agregarle que raramente, si no, nunca, se publican los resultados de los estudios negativos. El único que yo conozca, en mi especialidad, yo soy cardiólogo, el único estudio negativo que conozco, que se publicó y que produjo una gran conmoción, y se publicó por razones éticas, es este estudio, el Women Health Initiative, que es el estudio que demostró que la administración de hormonas en la posmenopausia no solo no era beneficiosa, sino que podría ser perjudicial. Pero en realidad los estudios negativos no se publican. Ningún laboratorio farmacéutico a través de un visitador les va a alcanzar, ¿verdad?, un folleto o una publicación con un estudio negativo. Los puntos finales a donde quieren llegar los estudios clínicos randomizados son puntos finales fuertes: morbilidad, mortalidad, efectos secundarios, etcétera, etcétera. Ahora, eso está muy bien, eso es muy útil, pero el paciente que tenemos en el consultorio o en la sala del hospital tiene un conjunto de preferencias y de atención focalizada en la calidad de vida. En realidad, no solo está allí porque busca una solución científicamente válida a su problema, sino que además está preocupado por cómo se deteriorará su calidad de vida, no solo con el diagnóstico que le damos, sino además con el tratamiento que le vamos a indicar. Y los estudios clínicos de eso no dicen nada. La medicina basada en la evidencia también ha sido utilizada como gestor de costos menores o como fundamento de la medicina científico-burocrática. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en determinada patología se indican tales estudios y se indican tales tratamientos y no otros. Y eso lo dicen los gestores de las instituciones. Yo creo que aquí hay una doble faz. Hay una positiva, y es que de alguna manera estamos cuidando los recursos porque los recursos no son infinitos. Alguien paga siempre los recursos que nosotros utilizamos en la práctica médica. Y como son finitos, como son limitados, lo que utilizamos en uno, ¿verdad?, inútilmente o con escasa evidencia de su utilidad, se lo estamos sacando a otro. Eso es una cuestión no de economistas, eso es una cuestión ética, porque es un principio de realidad. Los recursos son limitados. Por lo tanto, si nosotros despilfarramos los recursos en un paciente, ¿verdad?, que sabemos que no los necesita o cuyo resultado va a ser poco relevante, se lo estamos sacando a otro que de repente sí los puede necesitar. Eso es una cosa. La otra cosa, la faz negativa, es que muchas veces hay gestores inescrupulosos que pueden manejar los resultados de la medicina basada en la evidencia para impulsar a la baja, digamos, los costos asistenciales sin demasiado sustento científico, por más que los estudios vengan de la medicina basada en la evidencia. Por otro lado, no siempre los resultados de los estudios clínicos, ¿verdad?, son resultados indiscutibles. Hay algunos que son discutibles. Por ejemplo, el estudio Júpiter, que estudió el uso de la rosuvastatina en la prevención primaria, arroja resultados absolutamente discutibles. ¿Hay que darle una estatina a un paciente en prevención primaria? Bueno, o sea, no se evalúa muchas veces la calidad de los estudios y se han encontrado porcentajes importantes de errores en los estudios clínicos. Y volvemos a aquel tema de sobre qué se investiga, ¿no? ¿Quién elige lo que se investiga? Gregory Bateson dice: ¿quién decide en forma subjetiva sobre lo que habrá evidencia objetiva? Es decir, ¿quién utiliza este instrumento? ¿Con qué fines se utiliza este instrumento de la medicina basada en la evidencia? Hay una frase que yo la saqué de un libro del autor, mejor dicho, de una revista, donde después les voy a preguntar quién escribió. He decidido nunca más escribir cualquier cosa relacionada a la medicina basada en la evidencia. Esta es una posición extrema, pero se van a sorprender cuando sepan quién la escribió.
he decidido nunca más escribir cualquier cosa relacionada a la medicina basada en la evidencia. Hay muchos más expertos de lo que sería saludable. Retardan el avance de la ciencia y provocan daño a los más jóvenes al adueñarse de la verdad. ¿Quién pudo haber escrito esto en el año 2000? Saque. Saque. Este señor. Este señor. Fuerte. Pero además, nosotros tenemos que tener en cuenta que la medicina basada en la evidencia, que se nutre de la bioestadística, que se nutre de las matemáticas, es una manera de cuantificar la medicina. Y en medicina hay cosas mucho más importantes que esto, o tan importantes como esto. Como decía Einstein, no todo lo importante puede ser medido, y no todo lo que puede ser medido es importante. La medicina basada en la evidencia puede informar, pero nunca reemplazar a la experiencia clínica individual. Es esa experiencia la que decide si la medicina basada en la evidencia se aplica al paciente individual. Estos son dos cardiólogos argentinos que dijeron esto en el año 2001. Son autores de un libro de cardiología basada en la evidencia. Nunca se puede reemplazar la experiencia clínica individual. Aquella que nosotros señalábamos con flechitas para arriba era el viejo paradigma. Porque es esa experiencia la que decide si las conclusiones del otro paradigma son aplicables o no. Tratar las cifras de las personas no es lo mismo que tratar a las personas de las que esas cifras proceden. Tratar el colesterol alto no es lo mismo que tratar al paciente con colesterol alto. La riqueza del paciente con colesterol alto que tenemos en la cama de la sala o en el consultorio no está incluida en ningún estudio clínico randomizado. La medicina, dice Agres, médico, humanista, argentino, la medicina es arte y ciencia. En arte no hay evidencia y en ciencia no hay certidumbres. Los autores de la evidencia son especialistas en efectos especiales. Es arte y ciencia. Por lo tanto, en ciencia, en la rama científica de la concepción, podemos valernos de la medicina basada en la evidencia. Pero no nos olvidemos del arte. ¿Sí? En el arte no hay ningún texto de medicina basada en la evidencia que nos indique cómo debemos proceder. Tenemos que formarnos y sensibilizarnos. Y en la ciencia no hay ningún texto de medicina basada en la evidencia que diga que esa es la verdad inamovible. En ciencia las verdades se mueven, ¿verdad? Y se desplazan unas a otras. Y entonces en el mundo se viene desarrollando el punto de partida de Estados Unidos fundamentalmente y de este personaje Rita Charon, una corriente que se llama medicina basada en la narrativa. No se trata de contraponer la medicina basada en la evidencia con la medicina basada en la narrativa. Se trata de complementarlas. Desde ya me adelanto a decirlo. Pero la medicina basada en la narrativa, ¿qué es? Es la medicina basada en el paciente, en su subjetividad, en el illness. ¿Se acuerdan del illness? Del sufrimiento, del dolor, en lo que siente. Un joven con acné tiene acné, pero siente vergüenza. Un paciente con SIDA tiene SIDA, pero siente discriminación. Paco Maglio, que también lo vimos acá en un video hace poco, dice, para la medicina basada en la evidencia, los síntomas son subjetividades medibles, los números, la estadística. Para la medicina basada en la narrativa, son subjetividades dolientes. Para la medicina basada en la evidencia, la enfermedad es una construcción biológica desocializada. Para la medicina basada en la narrativa, es una construcción social con expresión biológica. Para la medicina basada en la evidencia, el enfermo es un promedio estadístico. Para la medicina basada en la narrativa, es una persona con dignidad, que es un fin en sí mismo y que es sujeto y no objeto. Para la medicina basada en la evidencia, la enfermedad es lo biológico.
para la medicina basada en la narrativa es el sufrimiento invisible en lo biológico que se visibiliza en lo biográfico, en la vida. Para la medicina basada en la evidencia, el enfermo es un caso. Para la medicina basada en la narrativa es una historia de vida. Entonces, no se trata de contraponer dos modelos. Quiere decir que la autoridad que nos proporciona el manejo de nombres raros de estudios, de sus conclusiones y de las herramientas estadísticas que son absolutamente necesarias y consustanciales a los estudios clínicos de la medicina basada en la evidencia, no nos deben, ¿verdad?, no nos deben engrandecer con una falsa autoridad, porque la autoridad real, y por eso traemos el tema de la medicina basada en la evidencia, un curso de humanidades médicas, porque si no esto lo podrían haber aprendido en cualquier otro nivel del ciclo de estudios. Lo que nos da real autoridad es el manejo del arte y de la ciencia, es el manejo del conocimiento de la medicina, porque hay que saber medicina para atender a los pacientes, y también el conocimiento del arte de la medicina, que es ver al paciente en su integridad. Yo voy terminando por acá, son las 4:10, y les voy a poner para los grupos este caso. Este caso lo trajimos, es un caso real, este es un caso real, es un caso médico. Hoy no es un fragmento literario, que es muy importante, ni un trozo de película, sino que es una historia clínica, común y corriente, para discutir un poco después. Es una paciente de 61 años, sin antecedentes, que consulta en la emergencia de un sanatorio por dolor abdominal y diarrea. El médico de guardia realiza diagnóstico de cuadro digestivo agudo, indica el tratamiento que considera adecuado para el caso y lo da de alta a domicilio. A las 36 horas vuelve a consultar por los mismos síntomas, agregando palidez, sudoración e hipotensión arterial. Se le realizan análisis, se le hidrata y se hace tratamiento de mantenimiento, siempre con dolor abdominal y diarrea. Entre las rutinas indicadas en esta segunda oportunidad figura un electrocardiograma que muestra una imagen de infarto subagudo de cara anterior. Se le realiza tratamiento no invasivo. A los 7 días se le realiza una cineangiocoronariografía que mostró arterias coronarias normales. Dada de alta a los 15 días, evoluciona con síntomas de insuficiencia cardíaca, disnea de esfuerzo clase funcional 3, ortopnea y debilidad general. Se le practicó un ecocardiograma que mostró cavidades de dimensiones normales y una fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 30%, teniendo una ecocardiografía anterior normal. Este es el caso. Este caso hoy está en la justicia porque los familiares de la paciente demandaron a la institución, no importa cuál, sobre la base de que la limitación vital que actualmente tiene la paciente por disnea fue producida por un infarto no diagnosticado en el momento oportuno. La justicia no se ha expedido, este caso fue a peritaje de la Facultad de Medicina, no importa ahora cuál es la opinión de la Cátedra de Cardiología de la Facultad de Medicina, pero sirve a los efectos de algunas preguntas para discutir en los grupos. Primero, en la primera consulta, ¿cuál es la hipótesis inicial? ¿Cuál es la hipótesis diagnóstica? ¿Y cuál es la hipótesis diagnóstica en la segunda consulta? Segundo, ¿qué estrategia diagnóstica se empleó en este caso? Porque finalmente el diagnóstico de infarto se hizo. ¿Qué estrategia diagnóstica se empleó? De esas 4 que vimos: reconocimiento de patrones, exhaustiva, hipotético-deductiva. ¿Cuál fue la estrategia diagnóstica utilizada? Pudo haber sido más de una. Tercero, ¿esta es una historia completa o no? La historia clínica es extensa, se imaginarán, es una cosa así, pero no dice nada fuera de su enfermedad, es decir, lo que dice es más de esto. No hay otro dato. 4. ¿Hay un error aquí? Si lo hay,
¿Es un error excusable o es un error inexcusable? El error inexcusable es el error que está penado, ¿verdad? Por omisión, por negligencia, por impericia. El error excusable es cuando se ponen, digamos, a disposición del paciente todos los medios y pese a ello se comete un error. 5. ¿Hay alguna información que aporta la medicina basada en la evidencia para explicar la evolución de la paciente? Es decir, ¿hay algún dato proporcionado por la medicina basada en la evidencia que de haberse aplicado haya evitado la evolución que tuvo la paciente? Es un caso a través del cual, ¿verdad? Y seguramente a través de estas preguntas podemos recorrer un poco el tema que hemos tratado. Yo lo voy a dejar ahí, por si no se acuerdan de las preguntas. Reúnanse en 2 grupos, por ejemplo, en 3, y en 20 minutos. Alguien que se anime. Nosotros dijimos, planteamos la estrategia no, que fue, el método fue el hipotético deductivo, que la estrategia diagnóstica empleada, quizás bueno, le faltaron cosas, porque bueno, el médico se casó con que era algo digestivo, porque un dolor abdominal con diarrea. Una historia clínica que está acá como la muestra es incompleta, porque no plantea diagnósticos diferenciales, que quizás es el error más grande de este caso. Digo, no sé, acá estamos medio discutidos si el error era excusable o inexcusable, para algunos era excusable, para otros no. Así que no sé, ¿qué decimos? No, lo que nosotros decíamos era que no estaba como muy claro qué tipo de dolor, cómo era la organización, entonces podía confundirse o no según lo que decía ahí, porque no quedaba claro. Claro, si hubiese sido por la historia que fuese, no sé, por ejemplo, un dolor epigástrico con diarrea, y sí, creo que ahí sí, tendría que haber hecho un electro, lo primero, haber sido un dolor en fosiliga derecha, ahí capaz de distinto, como no tenemos para analizar mucho la historia. Con respecto a si hay una información de la medicina basada en la evidencia, que sí, porque creo que está descrito de que las afecciones cardíacas tienen múltiples formas de representación, una de ellas con manifestaciones digestivas, dolores abdominales, vómitos, síndrome reproductivo, un poco más o menos eso. En definitiva, la hipótesis inicial fue patología digestiva. Y siguieron con esa idea hasta la segunda consulta, que se produjo 36 horas después. No, nosotros creímos que podía ser digestivo, pero que de todas formas habría que haberle hecho un electro. Claro, pero el día del lunes claro, más fácil. Nosotros dijimos lo que interpretamos, la hipótesis que él había tomado, o sea, que había tomado el médico era que para él era digestivo. Esa fue Claro. La hipótesis de patología digestiva fue la hipótesis inicial, ¿verdad? El diagnóstico presuntivo, y la mandaron para la casa con ese diagnóstico. 36 horas después, el cuadro seguía siendo predominantemente digestivo, pero con repercusión hemodinámica. Entonces, cuando ustedes dicen había que haberle hecho un electrocardiograma en la primera consulta, ¿ese estudio estaba guiado por alguna hipótesis? Era lo que nosotros bueno, sí, en realidad sí. La hipótesis es que esa es una manifestación de una afección. Nosotros hablamos un poco de eso. Es verdad que no describen qué lugar exacto del abdominal es ese dolor, ¿no? Pero poniéndose en el lugar de ese médico, no sé, un día de verano, emergencia, 38 grados de calor, y te viene una señora que no tiene antecedentes y dice que le duele la panza, que tiene diarrea, lo primero que pensaba es que tiene una enfermedad viral o que se indigestó con algo. Pero falta y tenés 40 personas más afuera esperando, que no sé si empezás a hacer un electro. Vos con un dolor de panza harías un electrocardiograma. Sí, la no hay ningún tipo de
una mutualista de repente. O sea, pero nosotros suponemos que el médico interrogó alguna otra cosa más. Que faltan datos. ahí solamente, ¿no? Dolor abdominal. Era hombre, mujer, No, es una paciente. Una paciente. Una paciente que no tiene ningún antecedente. Pero le falta datos. A mí me sorprende en realidad, por ejemplo, es un examen físico básico, por ejemplo. Por más que no con dolor abdominal en la real. Lo que no hay acá es negativo. Examen clínico No normal. tenés nadie, no tienes. No tenía dolor precordial, no tenía disnea la primera consulta. ¿El dolor dónde está? ¿Eh? ¿El gatillez del dolor dónde está? No, acá no está descrito. Podría decirlo. Eso es lo que falta más probablemente. Podría decirlo como dolor abdominal. Es un dolor abdominal difuso, ¿verdad? De aparición, sí, de aparición inopinada, pero no brusca, ¿verdad? Tipo dolor difuso, ni siquiera tipo cólico. Yo tuve acceso a la historia, por eso se lo estoy contando. Intenso, sin irradiaciones, y que evolucionó de la manera que evolucionó, que ustedes conocen, fenómeno acompañante ninguno hasta la segunda consulta, en que sí se acompaña de todos esos elementos. ¿Y el examen físico normal? Examen físico normal, cardiovascular, ¿no? Y pleuropulmonar normal. Persona lúcida, paciente lúcida, autoválida, apirética. La medicina es difícil. La medicina es difícil. Claro, entonces acá, ¿qué es lo que nos importa? ¿Qué es lo que nos importa más allá de los detalles de la historia? Hay quienes piensan que con los datos que nosotros tenemos en el razonamiento clínico, ¿verdad? Ya era suficiente los datos que teníamos, ¿verdad? Tú los sostenés, para indicar un electrocardiograma. Era suficiente. Esa hipótesis alumbraba la indicación del electrocardiograma o llevaba o guiaba, ¿verdad?, la indicación del electrocardiograma. Hay quienes sostienen que es cosa diferente, que en la consideración del caso, en el razonamiento clínico, porque estamos en un curso de humanidades médicas, no de medicina, no de cardiología, ¿verdad?, en el razonamiento clínico faltaron hipótesis diagnósticas alternativas. Es decir, hay una hipótesis y no hay hipótesis alternativas. El médico no se planteó la hipótesis. No se planteó la hipótesis de un infarto, no se planteó la hipótesis de una apendicitis, no se planteó la hipótesis de un cólico nefrítico, no se planteó ninguna otra hipótesis. Dijo esto porque si hubiera pensado en otra cosa, hubiera tenido la oportunidad de decir, bueno, puedo descartar, porque si está, le hago el electro y me quedo seguro de que un infarto no tiene, lo descarto, no se me va a morir esta mujer de esto, y me quedo, o sea, lo más grave que puede llegar a tener. Es cierto lo que algún colega me dijo. No me voy a hacer una tomografía sin cáncer de colon que tiene, porque no se me va a morir ya por eso, pero algo grave que voy a tener en el momento, de repente quedas ahí. Es cierto lo que algún colega me dijo, con el que discutimos el caso. Un colega me dijo, no es para una respuesta ahora, un colega me dijo, un electrocardiograma es como un vaso de agua, no se le niega a nadie, ¿eso es cierto? No, lleva 10 minutos. No, pero Sí, pero en una puerta de emergencia no se le niega a nadie, en realidad. Ahora, ¿vos le harías un electrocardiograma a todos los que vienen a la puerta? No, pero bueno. De hecho, todos hemos ido a la puerta de emergencia y Pero hay que tener en consideración justamente, no planteo diagnóstico diferencial, no tiene antecedentes, pero eso es mujer. Las mujeres, el 45% de las mujeres tienen presentaciones atípicas, justamente. Sí. Si fuese ¿Era obesa? No, pero ya el hecho de ser mujer ya tiene mayores chances de tener una presentación atípica. Ahora, ustedes observan, yo no sé si después Álvaro y los demás compañeros quieren hacer alguna consideración, pero ustedes observan por qué traemos este tema. Traemos este tema porque este tema no es solamente, este curso no es solamente un curso vinculado a las humanidades más clásicas, sino también a algo que tiene vinculación con la teoría del conocimiento, con la epistemología y con la filosofía.
cómo pensamos los médicos y qué importante es detenerse a pensar, porque a punto de partida de lo que ustedes dicen, tenemos una hipótesis inicial y carencia de hipótesis alternativas. Esa hipótesis inicial guía el proceso diagnóstico que desencadena en lo que desencadena, ¿verdad? En lo que finalmente terminó. Si se hubieran planteado un conjunto de hipótesis en lugar de una sola hipótesis, probablemente, ¿verdad?, fuéramos descartando, podríamos haber descartado otros diagnósticos de esa malla de hipótesis y habernos quedado con el certero. No sé, Álvaro, si vos querés hacer algún comentario con respecto a esto. Es que tengo en la cabeza tantos pacientes parecidos a estos que me asustan. Yo creo que esto tiene que ver además con, sobre todo por las unidades médicas, considerar lo que tiene que ver con la incertidumbre en medicina. Exactamente. Que es la contracara de la medicina de la evidencia. La medicina de la evidencia prácticamente, bueno, categorizás 1A, cosas, esto es lo que hay que hacer, no hay duda. Acá primero no sabemos el diagnóstico, no sabemos cómo llegar al diagnóstico, no sabemos tampoco certeza sobre lo que tienen, y es de alguna manera el tiempo y la evolución la que nos va desglosando el enfermo. La señora, ¿cómo se retiró de emergencia? Decía Claro, una vuelta, termino con esto que yo les dije una vuelta una frase que a mí que la descubrí, que se la descubrí a Laín Entralgo, que es un escritor español que es médico dedicado a temas de este tipo, descubrí un montón de cosas. La verdad es hija del tiempo, y eso en medicina es tal y cual, porque yo les añadiría a lo que estaba diciendo Baltasar hoy, que nosotros tenemos hipótesis, confirmación, descarte, nueva hipótesis, confirmación, descarte, nueva hipótesis, y así vamos transcurriendo en un proceso que no es simplemente un instantáneo. Y acá lo que pasa es eso. Acá por la instantánea no llegamos a nada. Les voy a decir otra cosa. Las demandas de emergencia en su mayor proporción son por infartos agudos de miocardio no diagnosticados. La causa más frecuente de una demanda a un médico de emergencia, por lo general, es por esta causa. No tengo ahora en la cabeza el porcentaje, estoy seguro. Y les voy a relatar una enferma que creo, no sé si los conté, una enferma que tiene que ver con la voracidad de las emergencias, la ansiedad, el montón de gente que está esperando afuera, ¿no? Señora, ¿por qué viene? Vengo porque me duele el pecho. Pase a cardiólogo. Cardiólogo, ¿dónde le duele, señora? Acá. Muy bien, ¿cuánto hace que le duele? Hace 3 días. Muy bien, vamos a hacer un electrocardiograma y un simograma. Si el electrocardiograma y el simograma es normal, se puede ir de alta. Escrito en la historia. Se va de alta. Vuelve a los 3 días. Ahí vuelve con fiebre. Fiebre. 29 grados de temperatura. ¿Por qué viene, señora? Porque me duele el pecho. Pase a cardiólogo. Cardiólogo. Si el simograma y el electro es normal, se puede ir de alta. Cuando vos pasabas por la puerta, vos mirabas a la mujer, terrosa, un facieséptico, horrible. ¿Cuánto hace que le duele? Hace 6, 7 días que me está doliendo cada vez más, es horrible, me siento espantoso. ¿Y qué le pasa, señor? ¿Cuándo le duele? Cuando trago. ¿Por qué le duele cuando trago? ¿Cuándo? Y estaba comiendo pollo y de repente me apareció un dolor brusco en el pecho y desde entonces me duele. A las 6 horas la mujer se murió de una mediastinitis, de una perforación esofágica por un hueso de pollo. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que el esquema, ¿verdad?, la instantánea, el no detenerse en la historia de los detalles que salen por fuera del caminito habitual, hace que uno se equivoque. Entonces, acá hay que detenerse. Señora, ¿diarrea? ¿Qué tipo de diarrea tiene? ¿Cómo es la diarrea? ¿Tiene dolor? ¿Es cólico? ¿No es cólico? ¿Tiene ruido cerebral? ¿No tiene ruido cerebral? ¿Cuánto hace? Y ir armando toda una parafernalia de síntomas y síntomas y bueno, no tenemos diagnóstico. Qué raro esto, che. ¿Será gastroenterocolitis?
Y si no es una arteriocolitis, ¿qué podrá hacer? ¿No? Ir, la instantánea esa que decía el profesor de la puerta, ¿aquel enfermo tiene tal cosa? No, más. Pero eso es la medicina del narcisismo, donde uno se siente que, mira qué crack son. No. O sea, desde el punto de vista del razonamiento, desde el punto de vista de cómo pensamos los médicos, quizás la conclusión es, tenemos que tratar de pensar bien. Es decir, frente a un paciente determinado, plantearnos hipótesis diagnósticas, pero además hay una hipótesis que es la que guía la indicación de estudios complementarios, pero hay otras hipótesis que forman una constelación de hipótesis alternativas como diagnósticos diferenciales. La vieja máxima de los franceses, ¿no? Se encuentra lo que se busca y se busca lo que se piensa. Es verdad, nosotros lo traducimos, encontramos lo que buscamos a través de una hipótesis. Tenemos que conjeturar, aunque la conjetura y la hipótesis no son exactamente lo mismo, pero tenemos que conjeturar, tenemos que plantearnos conjeturas. La ciencia nuestra es una ciencia conjetural, no es una ciencia exacta donde nos dicen 2 más 2 es igual 4. No funciona, así en la medicina no funciona. Por más que se hayan introducido los números en la medicina, a través de la medicina basada en la evidencia, la medicina así no funciona, no es así. La historia clínica está completa. La historia clínica no es solo no está completa porque no dice cómo fue el examen cardiovascular. Fuera de esto no dice más nada. Yo no conozco a la paciente, pero si yo quisiera saber cómo vino la paciente la segunda vez, si enojada porque tuvo que venir otra vez, si vino echando fuego por la boca, si echó al diablo al médico, al enfermero y al portero, no sabemos nada. ¿Cuál era su estado de ánimo? ¿Cuál era su vivencia? No sabemos. Absolutamente nada, no hay ni siquiera una frase. Las historias clínicas no deben contener, ¿verdad?, descripciones detalladas de estas cosas. Pero hay una frase. Siempre, cuando uno le interroga a un paciente, hay una frase que es capaz que hay que retenerla o escribirla, cada uno verá. Yo a esta altura del partido, ahora de viejo, escribo. Si me dice, estoy mejor que nunca, doctor, pongo en la historia clínica, entre comillas, estoy mejor que nunca, doctor. Aunque después el paciente no la recuerde. Pero a mí me sirve, ¿verdad?, para dimensionar la vivencia del paciente en ese momento. Si me dice, estoy jodido, doctor, me parece que esto no marcha así, por lo menos me lo recuerdo. No sé si lo escribo, pero por lo menos me lo recuerdo. Entonces, es una historia clínica también incompleta desde el punto de vista vivencial, ¿verdad? Que a eso iba dirigida la pregunta. ¿Hay un error? Sí. Parece claro que hay un error. No se diagnosticó un infarto de miocardio a tiempo. La pregunta de si hay un error excusable o inexcusable es la pregunta del juez. El juez pregunta si este es un error excusable o inexcusable. Es decir, si acá el error fue manifiesto, ¿verdad?, manifiesto, por omisión, por impericia, por negligencia, manifiesto, y por lo tanto penable, o hay algún elemento que atempera el error. Hay pericia. Digo, hay pericia. Usted mismo lo dijo, el hecho de que esto es la historia. Esto se casó un test digestivo y no preguntó nada más, no planteó otras hipótesis, hay pericia. Es inexcusable, para mí es inexcusable. Bueno, y ahí entramos en el campo de lo discutible, porque ahora les adelanto el resultado. Ahora les adelanto el resultado de la pericia. La pericia. Sí, por favor. La pericia dice, la pericia académica, ¿no? La pericia dice que es un error excusable porque se trataba de, como y además aporta elementos, se trataba de un caso con una máscara digestiva muy difícil de diagnosticar. Que no es un paciente con dolor precordial que va a la emergencia y no le hacen un electrocardiograma porque creen que es una esternocondritis, sino que es un paciente que se presenta con una máscara totalmente atípica. Pero esto entra dentro del campo de lo discutible, no es para discutirlo acá, sino simplemente para que ustedes vean qué difícil que es durante la consulta y qué difícil que es después, porque después la historia sigue o puede seguir.
¿Hay alguna información que aporta la medicina basada en la evidencia para explicar la evolución de la paciente? ¿Qué faltó de la medicina basada en la evidencia acá que pudo haber evitado que la FEBI le cayera al 30%? No sé, que se tuviera la paciente que consultaba por dolor de por un abdominal y que se le realizara, por ejemplo, el ecocardiograma o que se le realizaran diagnóstico diferencial en un cuadro digestivo. Entonces se pensara, bueno, ¿cuántos de estos que empezó a ser digestivo en realidad tiene otra cosa? Entonces eso en realidad derivaría, por ejemplo, una conclusión de que, por decirlo en las palabras de medicina basada en la evidencia, todo paciente se presenta con dolor abdominal de tales características antes de los 10 minutos que se lo diagnóstico. Algo así, no sé. Sí, pero hay un estudio cuyo nombre no importa ahora acá para retenerlo, pero hay un estudio que aporta un elemento, ¿verdad? Que aporta un elemento muy importante para intentar, porque la medicina no es matemática, intentar evitar la evolución que después tuvo la paciente. Porque esta insuficiencia cardíaca de la paciente se debe a qué, básicamente? No, ¿qué pasó ahí? La paciente tuvo qué cosa? Tuvo un infarto de cara anterior, se le murió músculo cardíaco, perdió masa cardíaca por un infarto. Entonces, ¿qué cosa pudo haberse hecho de haber hecho el diagnóstico de infarto la primera vez que no se hizo? La reperfusión con una angioplastia o con streptokinasa. Exactamente, la reperfusión. Si se le hubiera hecho el diagnóstico ese día de infarto de miocardio y se le hubiese reperfundido, para lo cual no es necesario, ¿verdad?, que haya un centro de hemodinamia en el hospital o en el sanatorio, puede estar en otro servicio y puede no ser necesaria la hemodinamia, se reperfunde con streptokinasa, se hubiera, ¿verdad?, destapado la arteria a tiempo, se hubiese evitado, ¿verdad?, la necrosis miocárdica extensa y probablemente esta paciente no hubiera evolucionado hacia la insuficiencia cardíaca. Probablemente. No obstante lo cual, después se hizo una sinangiocoronariografía alejada que mostró que las coronarias eran normales, que se interpreta, ¿verdad?, básicamente por una reperfusión espontánea. Pero, como la medicina es difícil, es complicada, y no es así 2 más 2 es 4, también es cierto un dato que no está acá, y es que durante la coronariografía, donde se demostró que las arterias coronarias eran normales, no había una suboclusión, no había lesiones coronarias y demás, se indujo un espasmo arterial coronario. O sea, el infarto fue porque se destapó, porque se tapó la arteria o porque hizo un espasmo arterial. Entonces, esto que ahora estamos diciendo, de que de haberse actuado a tiempo, si se hubiera hecho streptokinasa, se hubiera destapado la arteria y se hubiera evitado la insuficiencia cardíaca, ¿es cierto? No. Es probable. Claro, no sabemos. Complicado. Y te queda otra. Y te queda otra. Si la enferma realmente no tenía un cuadro viral y lo viral no estuvo produciendo una hipercoagulabilidad que haya provocado una oclusión, es decir, son varias las hipótesis posibles a plantear. Son varias. Que de repente tenía un cuadro digestivo con diarrea. Ustedes saben, hay un trabajo hecho en Favaloro que demuestra que los cuadros virales aumentan la frecuencia del infarto. Se refiere sobre todo a cuadros respiratorios, pero el proceso inflamatorio endotelial a veces acompaña los procesos inflamatorios y se favorecen los infartos. Así que desde el punto de vista de las hipótesis también eso es planteable. Complicado el caso que nos trajo el doctor, pero sirve para ir razonando, ¿verdad?, a propósito de cómo vamos
planteando las hipótesis, cómo razonamos los médicos. Y evidentemente la medicina basada en la evidencia proporciona algunos elementos que facilitan enormemente la práctica clínica, pero sobre estas cosas la medicina basada en la evidencia no dice nada. Es decir, cómo se hace el arte médico, incluso médico, no hablemos del sufrimiento ni del... ¿Cómo se hace el arte médico? ¿Cómo se aplican, verdad, los conocimientos de la medicina basada en la evidencia? Sobre eso no tenemos nada. Quería mostrarles antes de irnos, porque ya es tarde, el último estudio clínico randomizado. Sí. Lo otro frecuente, ya que estamos hablando de errores, es el enfermo que ingresa con un dolor retroesternal, termina con una cineangio y como las coronarias son normales, rápidamente se le da el alta. Ese es otro tema, además con la presunta implicación de que, bueno, sobre todo si es mujer, es histérica. Sí. Yo tengo... La mujer es unitaria. Tengo como 2 historias de esas que terminaron con muerte brusca en la casa. Es decir, la cineangio coronaria normal no implica que las coronarias funcionen, entre comillas, normalmente. Perdón, a ver, ¿cómo decís? Que una cineangio normal no quiere decir que las coronarias funcionen normalmente. Claro. Que hay otras causas. Nosotros tuvimos un botija acá, no sé si vos estabas en la clínica, muchacho de 30 y pico de años, monteador, ¿verdad? Que ingresó por un infarto de miocardio en el interior, se le hizo una angioplastia tardía, se obtuvo algo cuando chuparon por el catéter, ¿sabes? Una aspiración, algo que no sabía bien qué era, y ese enfermo en el postoperatorio, fiebre. El gurí termina con un infarto de palo a palo de la descendente anterior, con una fiebre muy comprometida, ingresa acá por la insuficiencia cardíaca posterior. Ese enfermo en el postoperatorio sigue con fiebre y hace un diagnóstico de endocarditis. Pero cuando vos agarrabas la historia y te sentabas con el muchacho que era un monteador, había tenido un proceso infeccioso en la cara mucho tiempo antes de ingresar por el infarto. Y venía haciendo fiebre y se sentía mal mucho tiempo antes del infarto. Lo que hizo fue una embolia de la endocarditis sobre la coronaria. Digo para que cuando nosotros, todo lo que sale por fuera de lo que es el esquema nos cuesta muchísimo. Cuesta horrible. Poder entender eso. Todo el mundo decía, no, fue por el cateterismo, la endocarditis. No, la endocarditis la tenía de antes. Horrible. 834, ¿te parece? Cuando uno se fija en los estudios clínicos que avalan los medicamentos que usamos, si te pones a analizar, empiezas a ver los criterios de exclusión que tiene el estudio. Entonces, en el análisis de determinado fármaco, empezás a ver los criterios de exclusión y empiezas, bueno, mayores de tal edad no le das, fuera del estudio. Lo que está muy comprometido en la función cardíaca, tampoco fuera del estudio. Si la función renal está mal, fuera del estudio. Y se queda con un pequeño sector de la población. Entonces, ¿cómo aplicamos eso que se transforma en un consenso, que nosotros incluso, aunque no esté consensuado por analogía, lo pensamos aplicar, lo extrapolamos? ¿Cómo aplicamos, cómo podemos extrapolar eso que saca una pequeña población seleccionada? Esta gente que hace los trabajos es muy hábil y los prepara bien, y hay un estudio que mostraba que aquellos ensayos clínicos en los cuales la empresa farmacológica era el sponsor, tenían por lo menos 4 veces más de probabilidades de que sea exitoso, favorable ese medicamento. Esas son cuestiones que no quiere decir que el ensayo clínico esté mal hecho, que sea malo, sino que puede modificar algunas cositas para que dé mejor. ¿Tá? Como digo, estos criterios de exclusión. Entonces nosotros después
de ese ensayo que nos dice que tal pastilla hace bien, tenemos que ver para quién hace bien, pero después tenemos que aplicarlo al paciente. No es lo mismo darle el dabigatran, que es un anticoagulante, a una señora de 60 años, ama de casa, y que a una viejita de 85 años, que esa lisis se va a caer. Entonces hay que tener un poco de cuidado, hay que ser crítico, y es difícil ser crítico porque nosotros tenemos poco tiempo. Tú decías que el médico, después que se recibe, a los pocos años, 5 años no es nada, dejó de leer. Y tenemos en la puerta que nos está esperando ahora un visitador médico vestido de traje con unas propagandas preciosas que nos dicen usar esto mejora el 94% la calidad. Entonces no es tan fácil. Ellos saben quiénes somos nosotros, más que nosotros cómo son ellos. Entonces eso es una idea que es algo que tenemos que estar de acuerdo. Estamos clasificados todos, ¿no? ¿Sabían? ¿Sabe? No. Los laboratorios clasifican a todos los médicos en distintos grados según el liderazgo y opinión. ¿Qué quiere decir eso? Una de las cosas que estábamos hablando recién con Baltasar también, pero no para enrollarlos más, pero sepan también que dentro de las decisiones que nosotros tomamos están las decisiones tomadas porque, entre comillas, el líder que nosotros consideramos el tipo más idóneo hace tal cosa. Entonces nosotros nos inclinamos por hacer exactamente lo mismo, cuando no es por mandato o cuando no es por obligación institucional. Pero ¿a qué voy con esto? Que estas cosas influyen como para que nosotros tomemos algunas decisiones sobre la base de falsos liderazgos. ¿Se entiende? Exactamente. Bueno, ha sido muy útil. Yo, para finalizar, quiero mostrarles algo que prueba que en el mundo contemporáneo la estadística o la bioestadística se utiliza a diario. Este es quizá el último estudio que voy a mostrar que se haya publicado y que demuestra que bajo la lupa de la correlación de variables entra todo, absolutamente todo. Tenemos dos variables y la primera tendencia contemporánea no es a estudiar cada variable en particular, sino relacionar las variables a ver si tienen algo que ver una con la otra. Este que voy a mostrar, por eso me conecté a internet, es el último. Miren qué interesante. Un estudio relaciona el tamaño de los testículos con ser buen padre. Es estadísticamente correcto. Como las empresas pusieron Bueno, y hay una larga bibliografía. Miren que la paternidad bajo, esto da después para toda la teorización, la paternidad bajo la testosterona, etcétera, etcétera. Hay que preguntar quiénes son los sponsors. Seguro. Bueno, gracias.